Etapa de instrumentación virtual número 3. A través del presente colaborativo se desarrollarán instrumentos virtuales mediante el uso de herramientas de software para el monitoreo de variables de proceso de un sistema, utilizando para el mismo el software LabVIEW, creando una interfaz gráfica que permita visualizar las actividades algorítmicas del instrumento virtual. Por ello, a través del presente se mostrarán las principales características del lenguaje de programación gráfico de LabVIEW y la instrumentación virtual. Para ello, encontramos que el sistema LabVIEW es un componente de programación gráfica que permite visualizar lo que se realiza en el mismo, visualizar de la misma forma la configuración de hardware, una medida y una depuración de diferentes datos. Este componente es representado en diagramas junto con el algoritmo de análisis de datos e interfaces personalizadas. En este software se permite realizar instrumentos virtuales en donde la apariencia y la operación imitan instrumentos físicos como los osciloscopios y multímetros. Este sistema tiene una gran variedad de elementos para realizar análisis de datos, al igual que permitir la solución de problemas en código programable. De la misma forma, se permite el uso de controles como indicadores para el diseño de instrumentos virtuales, reflejados en perillas, deslizadores y hasta secuencias, los cuales simulan dispositivos de entradas y salidas. El sistema de LabVIEW permite asimismo el uso de diagramas por bloques, con terminales, cables, estructuras y constantes para emitir datos en los sistemas creados. Frente al mismo, creamos nuestro instrumento virtual en LabVIEW, generando un nuevo proyecto. Le daremos el nombre en el instrumento virtual. Así, igualmente tenemos en nuestra pantalla el observador de menú y panel de control. Y teniendo en cuenta la actividad, recrearé un instrumento virtual relacionado con un sensor de temperatura que verifique información del estado ambiente del lugar en el que se desea estimar, contando con un sistema de gráfica de datos, un termómetro, un selector que nos permitirá generar información de datos de temperatura. De ahí que se genera el código algorítmico a través del área gráfica, contando con un generador de tiempo que nos mide la información suministrada por el selector de velocidad de temperatura, en concordancia con el multiplicador numérico, al igual que el uso de un numerador aleatorio que genera la simulación de variación de datos de temperatura. Así, de lo anterior se puede observar el funcionamiento del sensor de temperatura representado con la información en el área gráfica de datos. Así, en cuanto al entorno de que venimos trabajando del sensor de datos, ahora nos perfilaremos en la forma de salvaguardar esos datos que nos presenta la verificación de temperatura, utilizando el sistema LabVIEW, donde se seleccionará el archivo de destino de los datos, contando con un sector de gráficos de datos, un generador de velocidad de sensor de datos, un termómetro, un selector de archivos que será el lugar donde se guardarán los datos que presente el sensor de la siguiente forma. En referencia a lo anterior, programaremos nuestro sistema con el fin de que nos guarde la información del sensor de temperatura, teniendo claro el uso de un bloque de velocidad de datos, representado por el uso del selector de multiplicador numérico y un temporizador ajustados a 1000. De igual forma, el termómetro con un numerador aleatorio y multiplicador numérico a 100, ligado a la gráfica de datos. De ahí que observamos en el área izquierda el creador de archivo en referencia a la lectura y escritura. En el que se encuentra, agregamos el selector de archivo donde se guardarán los datos. En el interior de la misma se encuentra el sistema algorítmico de selección de los datos dados por el termómetro aleatoriamente y desde donde se transforman los datos a string para que sea almacenado debidamente en nuestro archivo de texto. Y finalmente, en el área izquierda agregamos el punto de cierre del archivo guardado de la siguiente forma. De ahí que se puede visualizar nuestro sistema programado, donde tenemos los aspectos de creación, guardado y cierre de archivo de texto sobre la información del sensor de temperatura, la información de fecha, hora y movimientos que genera el registro en nuestro archivo, y por último el botón de stop del sistema. Así, una vez puesto en marcha el sistema, los datos son guardados en el archivo de texto como aparece a continuación. Por ello se logró establecer un entorno de instrumentación virtual utilizando el software de LabVIEW de acuerdo a las características relacionadas en la presente etapa. Muchas gracias.